Bienvenidos al podcast de la Iglesia del Nazareno Pan de Vida. Gracias por acompañarnos. Que este mensaje sea de bendición para tu vida. ¡Comenzamos! Bienvenido seas a nuestro podcast, Iglesia Pan de Vida, que encontrarás una familia, amor y calor. Una familia que nos impulsará a buscar de la palabra de vida. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Muchas bendiciones. Primero, disculpa mi español. Muy malo, incorrecto muchas veces, pero yo tiene mi hermano Elías para ayuda a mí y yo. Ok, no entiendo. Ok, ¿quién vive? ¿Quién salve? ¿Quién sanar? ¿Quién santificador? No. ¿Quién es su santificador? Cristo. ¿Quién es su amigo mejor? Amén. ¿Quién es digno? Amén. De toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Ok. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios es fiel, Dios es bueno, y Dios te ama muy mucho. Vamos a orar. Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, we thank you that you have a message for us today, te agradecemos que tú tienes un mensaje para nosotros hoy, that you have love for us today, que Señor tú nos has dado para hoy. and we ask for ears to hear what your Spirit is saying, Te pedimos que nos des oídos para oír lo que tu Espíritu Santo dice and for eyes to see what you're trying to show us, y ojos para ver lo que tú, Señor, nos muestras, and for a heart to love you, y un corazón para amarte, to trust you, para confiar en ti, and to depend upon you, para depender de ti, and to believe in you. para creer en ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Colosenses, okay, inglés. Colossians chapter 2, verse 1. Colosenses 2:1. Paul is writing to the saints at Colossae. El apóstol Pablo escribe a la iglesia en Colosas: Everyone who comes to Christ, cada persona que viene a Cristo who puts their faith and trust in his sacrifice, y pone su confianza, su In the- fe en el sacrificio, in the power of his blood, en el poder de su sangre, and removes our faith off of everything else, removiendo su fe de cualquier otra cosa más and depends on Christ and him crucified. y dependiendo solamente de Cristo y a este crucificado, God calls us saint Dios le llama santo, because by his blood we are holy, porque por su sangre somos santos, we are clean. somos limpios. He is the Lamb of God who takes away the sin of the world. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Where did he take it? ¿Dónde Él lo quitó? On his body, En su cuerpo, on the cross. en la cruz. He took your punishment. Él llevó su castigo. And when your faith is in him Y cuando su fe de usted está en Él and you receive him as Lord and Savior, y lo recibe como el Señor y Salvador, he gives you his righteousness Él le da su justicia, because he did everything right. porque Él hizo todo lo que fuera correcto. And he's the only one who ever did. Él es el único que lo hizo todo correcto. So that is the gift of God. Así que ese es el don de Dios. Forgiveness of sins, Perdón de pecados, spiritual life, una vida espiritual, eternal life, una vida eterna and his y righteousness. su justicia. So in the eyes of God, Así que ante los ojos de Dios, by faith, por la fe, we are holy. somos santos. Our sins are gone Nuestros pecados se han ido because they're paid for. porque han sido pagados.
They are thrown in the sea of forgetfulness, Han sido arrojados al mar del olvido never to be remembered again. para nunca más ser recordados. Because it would be unjust of God to remember our sin. Porque sería injusto para que Dios los volviera a recordar. Because his son paid for them. Porque su Hijo pagó por ellos. And he told us, Y Él nos dijo, it is finished. consumado es. That means it is paid in full. Eso significa que todo ha sido pagado. The work is done. La obra está hecha. You found the perfect lamb. Hemos hallado al perfecto Cordero. Stop trying to work for this. Deje de tratarse de ganarse eso. You can't earn it. Usted no puede ganárselo. Stop trying to pay for it. Deje de pagar por ello. The wage of sin is death, La paga del pecado es muerte, but the death of a perfect, holy, spotless sacrifice. pero la muerte del perfecto Cordero, del sacrificio del Cordero perfecto. And stop looking somewhere else for answers. Deje de buscar algo más en otros lados. Escúchame. Dios tiene solo una respuesta para todo de sus necesidades. La respuesta de Dios es el sacrificio de su Hijo. En la mano de Dios es solo una cosa. Una cosa es el sacrificio de su Hijo, la sangre de su Hijo. Hay poder en la sangre. Dios tiene no otra respuestas, porque no otra es necesario. La sangre de Cristo es más de basta para todo de sus necesidades, sus problemas. Para Dios, sus problemas no es un problema. Dios tiene solo un problema. Es nuestra incredulidad, porque con fe todo es posible. Pero es la fe, un fe específico, no solamente fe, no fe en el mismo, no fe en otra, no fe en otras cosas, solamente fe en la sangre, en Cristo crucificado. Esta es la respuesta de Dios para nosotros, para nuestras vidas. Por la fe el justo vivirá. Así que en Colossians chapter 2, Así que en Colosenses capítulo 2, the Apostle Paul writes, el apóstol Pablo escribe: For I would that you knew what great conflict I have for you and for those at Laodicea and for as many as have not seen my face in the flesh. Versículo 1 dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por todos los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, That their hearts might be comforted, para que sus corazones sean consolados, being knit together in love. unidos en amor. God is love. Dios es amor. The gospel's about love. El evangelio se trata del amor. The sacrifice of his son is his love, El sacrificio del Hijo de Dios es amor, es su amor, showing us how much he loves us, mostrándonos cuánto Él nos ama, how much he cares. cuánto Él nos cuida. He would be perfectly just to just send us all to hell because we are all sinners. Él hubiese sido justo el mandarnos al infierno porque éramos pecadores. But his love said, no, I don't want them to go to hell. Pero su amor dijo: no, no quiero que ellos vayan al infierno. I want you to be with me, Yo quiero que estén conmigo, adopted in my family, siendo adoptados a mi familia, living with me in heaven viviendo conmigo en el cielo, as the bride of Christ. como la esposa de Cristo. He said that we would be knit together in love unto all riches of the full assurance of understanding, to the acknowledgement of the mystery of God and of the Father and of Christ. Unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. A mystery of something that we don't know at first, but later it is revealed. Un misterio es algo que no sabemos antes, pero que nos es revelado después.
And the mystery of God is the sacrifice of his son. Y el misterio de Dios es el sacrificio de su Hijo Jesús. When he came to earth, the people did not know he was going to die. Cuando Él vino aquí, la gente no sabía que Él iba a morir. And the devils didn't know. El diablo tampoco lo sabía. The angels didn't know. Los ángeles tampoco sabían. But the Father knew, El Padre lo sabía. and the Son knew. El Padre lo sabía. And the plan was revealed later. El plan fue revelado después. We are blessed because we have that revelation Nosotros somos bendecidos porque ahora tenemos esa revelación. to understand the plan of God Entender el plan de Dios ahora, to purchase our soul. que compró la salvación, que compró nuestra alma. We sang about the price that he paid. Hemos cantado acerca del precio que Él pagó. He paid for your eternal life with his life. Él con su vida pagó su vida eterna. Verse 3, Versículo 3. speaking of Christ, Hablando de Cristo, in whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge. en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Do you want to have understanding? ¿Usted quiere tener ese entendimiento? You want to know what to do in a circumstance? ¿Usted quiere saber qué hacer frente a las circunstancias? Look to Jesus. Mirar a Jesús. He's the answer. Él es la respuesta. His sacrifice. Su sacrificio. There's power in the blood. Hay poder en su sangre. And this I say, verse 4, Versículo 4. lest any man should beguile you with enticing words. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. If you remember in the Garden of Eden, God mentioned two trees. Si usted recuerda, en el jardín del Edén se mencionan dos árboles. The tree of the knowledge of good and evil. El árbol de la ciencia del bien y del mal, And he said, do not eat from that one, del cual él dijo que no comieran de ese fruto, because in that day you will surely die. porque el día que de él comieren morirían. And he mentioned the tree of life. Y él mencionó también el árbol de la vida. We know that Adam and Eve ate of the forbidden fruit, Sabemos que Adán y Eva comieron del fruto prohibido, but they did not drop dead. They did not physically die. pero ellos ahí físicamente no cayeron muertos, They died spiritually. murieron espiritualmente. God being holy and righteous and pure, Dios siendo justo, santo, could not live in a sinner. puro, no puede vivir en el pecado. So he left Así que él los dejó. and they died spiritually. Ellos murieron entonces espiritualmente. And then we are born dead in sins and trespasses. Y nosotros hemos nacido muertos en nuestros delitos y pecados. Spiritually dead. Espiritualmente muertos. In sin and iniquity our mother conceived us. En pecado e iniquidad hemos sido concebidos. There's a sinful nature passed on to all of us Hay una naturaleza pecaminosa que ha pasado hasta nosotros hoy día, that gives us desires that are sinful and bad and wrong. que nos da deseos que son malos y pecaminosos. But there was a second tree, Pero hay un segundo árbol, the tree of life. el árbol de la vida. The Bible says, cursed is everyone who's hanged on a tree. La Biblia dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. And it tells us Jesus was made a curse for us, Y eso nos dice que Jesús fue hecho maldición por nosotros, because the cross is made from a tree. porque la cruz fue hecha de un árbol. That is the tree of life, Ese era el árbol de la vida, the life of God, la vida de Dios, not our life. no nuestra vida, Spiritual life, la vida espiritual, eternal life, la vida eterna, the life of God. la vida de Dios. And Paul is giving a warning, Y Pablo aquí da una advertencia. and the Holy Spirit told him to write this El Espíritu Santo le dice al apóstol Pablo que escriba esto for us. para nosotros. He told us, beware Por eso dice ahí, mirad pues, that we not be beguiled. que no seamos engañados. The devil is a liar El diablo es un mentiroso and the father of lies. y padre de mentira. He's a deceiver. Él es un engañador.
The Bible says there's many voices, La Biblia dice que hay muchas voces, none without significance. no con tanta significancia. Test the spirits to see whether they be of God. Así que pruebe el espíritu del cual sea la voz de Dios. Sometimes you have a thought and it is from you. A veces usted tiene un pensamiento y viene de usted mismo. Sometimes you have a thought, it's from the devil. Y a veces tiene usted un pensamiento que viene del diablo. Sometimes it's from God. A veces ese pensamiento viene de Dios. So we test them. Así que debemos de probarlos. How? ¿Cómo? God will never say anything contrary to his word. Dios no va a decir nunca contrario a su palabra. His word is truth, Su palabra es verdad and it testifies y testifica of the one who said, I am the truth. de acerca que él dijo, del cual él dijo, yo soy la verdad. That's Jesus, Es Jesús, the word that became flesh. la palabra que fue hecha carne. And so we ask God, Así que le pedimos a Dios, is that idea, is that thought from you? este pensamiento, esta idea procede de ti. He'll confirm it, Él lo confirmará, or he'll show us Él se lo that it came mostrará, from ourselves. o tal vez nos mostrará que vendrá de nosotros mismos. And as we sang, we surrender everything to his will. Y como hoy cantamos, nos rendimos todo a su voluntad. He has a will for your life. Él tiene una voluntad para su vida. He has a plan for you. Él tiene un plan para usted. He has a place for you in his kingdom, Él tiene un lugar para usted en su reino, specifically for each one of you. específicamente para cada uno de ustedes. Picture a puzzle, rompa de cabeza. Ponga su mente o imagínese unos rompecabezas. Everyone has a piece. We are a piece in the puzzle. En un rompecabezas hay piezas. But Usted es una pieza. only God knows the picture. Y solo Dios conoce toda ese rompecabezas. Only he knows the plan for your life. Él solo conoce el plan para su vida. So only he can put you in the right place, Así que Él es el único que puede ponerlo en el lugar correcto. exactly where you need to be. Exactamente donde usted necesita estar. And God's puzzle En el rompecabezas de Dios is not about us. no se trata de nosotros, It's about him. se trata acerca de Él. It's about his kingdom. Se trata acerca It's de su about reino. souls. Se trata de It's about almas. people being saved. Se trata de almas siendo salvas. When Adam and Eve sinned in the garden, Cuando Adán y Eva pecaron en el jardín, their mind went from God consciousness to self-consciousness. su mente que estaba centrada en el conocimiento de Dios fue centrada en el conocimiento de ellos mismos. And we are all self-centered. Y todo ahora se centra en nosotros mismos. If I took a group photo right now Si yo tomase una foto grande ahora mismo and I pass the photo and you all get an opportunity to look at it, y se la doy a usted para que tenga la oportunidad de ver esa foto, and it has everybody in the picture, donde están todos aquí en esa foto, who will you look at? ¿usted a quién mirará primero? You will look at yourself. Usted se mirará a sí mismo. It doesn't matter if your wife or your husband looks good. No importará si su esposo o su esposa se miran bien. If you look bad, it's a bad picture, Si usted se mira mal, entonces es una mala foto, because we're self-centered. porque estamos centrados en nosotros mismos. If everybody looks good and I look bad, it's a bad picture. Si todos se miran bien y yo me miro mal, entonces es una mala foto. Yeah, delete. Y uno la borra. But God is not all about us. He's not centered on us. Pero con Dios no se centra nada en nosotros. Christ is the center of the universe. Jesucristo es el centro del universo. And when we get to heaven, it's not about us. Y cuando lleguemos al cielo no se tratará de nosotros. We are not singing, worthy am I. No vamos a decir digno soy yo. Worthy is the Lamb. Diremos digno es el Cordero. And so God has a plan that is so much bigger than our selfish ways. Así que el plan de Dios es más grande de nuestras maneras egoístas. A plan that's eternal.
Su plan es eterno, that works for good que obra para bien, and works for others que obra para otros and for the glory of God. y para la gloria de Dios. And the devil wants to steal that. Y el diablo quiere robar eso. And God is warning us here. Así que Dios nos da una advertencia aquí, Beware. que tengamos cuidado, Take care. que tomemos Watch cuidado, out. que vigilemos. Cuidado. Verse 5. Versículo 5. For though I'm absent in the flesh, yet I'm with you in the spirit, joying and beholding your order and the steadfastness of your faith in Christ. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante, en el espíritu estoy con vosotros, The most valuable. gozándome y mirando de vuestro buen orden y firmeza en que es en Cristo Jesús. What is the most valuable thing you own? ¿Cuál es la cosa más valuable que usted tiene o posee? You may think of a possession ¿Piensa de una posesión of your spouse, your child, de su esposa o de su hijo? but that's not the most valuable. Pero eso no es lo más valuable. The most valuable thing you own is your faith. Lo que más tiene valuablemente es su fe. Your faith allows you to go to heaven. Su fe que le permite ir al cielo. Your faith gives you access to the grace of God. Su fe que le da acceso a la gracia de Dios. You live by faith. Usted vive por la fe. And every trial, Y cada prueba, every temptation cada tentación is to steal your faith, es para robar su fe. to kill, steal, and destroy your faith Para robar, matar y destruir su fe. by the enemy of your soul, Por el enemigo de su the alma, devil. el diablo. The Bible says this is the victory that overcomes the world, even our faith. La Biblia dice, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Paul's going to talk to us about what is our faith in. Pablo nos va a hablar en dónde debe de estar nuestra fe. There's only one faith that God recognizes. Hay una sola fe que Dios reconoce. The faith of the Son of God who loved you and gave himself for you. La fe del Hijo de Dios, quien le amó y se entregó por usted. The faith of Jesus to go to that cross, La fe de Jesús, el ir a la cruz, to pay that price, para pagar ese to precio, take your place, para tomar su lugar, and to demonstrate his love. para demostrar su amor. So Paul is going to identify some ways that the devil tries to steal that faith. Así que el apóstol Pablo trata de identificar algunas maneras que tratan de robar su fe. Verse 6. Versículo 6. As you have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk in him. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. How did we receive Jesus? ¿Cómo recibimos a Jesús? And let me say something. Déjeme decirle algo. The Bible says in John 1, La Biblia dice en San Juan Verse 12. versículo 12, it says, Jesus came to his own, but his own did not receive him. dice la Biblia que Jesús vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. That's speaking of the Jews. Hablando de los judíos. But to as many as did receive him, Pero aquellos que le recibieron, he gave the right to become sons of God or children of God les ha dado potestad, derecho de ser llamados hijos de Dios. to those who call on his name, Aquellos que invocan su nombre, who aren't born of flesh and blood or the will of man, que no han sido nacidos por voluntad de hombre o de sangre, but are born of God. sino nacidos de Dios. Faith is not just believing facts. Fe no solo es creer en hechos. I was raised Catholic. Yo fui levantada católica. I believed many facts that were correct about Jesus. Yo creía muchos factores o muchos hechos acerca de Jesús. He was a son of God, born of a virgin, came to Que earth. nació, él era el Hijo de Dios, nació de una virgen y que vino a este mundo, He did miracles, que hizo milagros, died on the cross, que murió en la cruz, rose from the dead, que resucitó, ascended to heaven. que ascendió al cielo. Those are correct. Eso están correctos, But that's not faith. pero eso no es fe. That's just believing correct facts. Eso simplemente significa
creer hechos correctos o factores correctos. Faith means what are you trusting in? Fe es en quién está confiando, What are you relying on? en quién está dependiendo, What are you depending on? en lo que usted está dependiendo, What are you giving everything to? a quien usted le está dando todo. What is your sacrifice that you present to God? ¿Cuál es su sacrificio que le presenta a Dios? I believe the correct facts about Jesus, Yo creía en los correctos hechos de Jesús, but my faith was in me, thinking I was good. pero mi fe estaba en mí pensando que yo era buena. I was going to offer the good works. Yo le estaba ofreciendo mis buenas obras. I did not know I had to receive Jesus. Yo no sabía que tenía que recibir a Jesús. And how do we receive him? ¿Y cómo le recibimos? We believe, Creímos and then he said, ask, y, and you shall receive. y él dice, pedid y se os dará. We remove our faith off of ourselves, Quitamos nuestra fe de nosotros mismos, off our church, de fe en nuestra iglesia off of anything else, o de fe en cualquier otra and cosa we más, put our faith exclusively in what Jesus did on that cross. y pusimos nuestra fe exclusivamente en lo que él hizo en la cruz. Because God said, without faith, it's impossible to please him. Porque Jesús dijo que sin fe es imposible agradar a él. That means with faith, he is pleased. Eso significa que él se agrada con la fe. And when the Bible speaks of faith, Y cuando la Biblia habla de la fe, it's speaking of Jesus. habla de Jesús. Not faith in our confession, No fe en nuestra confesión, not faith in our works, no fe en nuestras palabras, how much Bible we read, no fe en cuánto sabemos la Biblia how o many cuánta la hours leemos, we pray, o cuántas horas or oramos, fasting, o cuántas horas going to ayunamos, church, o cuántas veces ministry. vamos a la iglesia o ministramos. No. We do those things, Hacemos todas estas but we don't cosas, trust in it. pero no confiamos en él. We don't present that to God. No presentamos esto delante de Dios. Everything we receive from God is already paid for. Todo lo que recibimos de parte de Dios ya ha sido pagado. It's free, Es gratuito. purchased by the blood of Jesus. Comprado por la sangre de Cristo. That's what grace is. Eso es lo que es la gracia de Dios. Undeserved, unearned, unmerited, undeserved, not deserved. Algo que no merecemos. It is not from us. By Que- grace we are saved through faith. Por gracia hemos sido salvos por medio de la fe. It is a gift of God, Esto es un don de Dios, not of works, no por obras, not of ourselves, no de nosotros, so nobody can boast. para que nadie se gloríe. And the way we live our life, La manera en que vivimos nuestra vida, Paul says it's the same thing. Pablo dice, es de la misma forma. And when I say Paul, he's just the one who wrote this. Y cuando yo digo Pablo, simplemente digo de quien lo escribió. But it's from the Holy Spirit. Pero es el Espíritu It's from Santo. God. Viene de Dios. God told him what to write. Dios le dijo que escribir. So this is from God telling us. Así que esto es Dios diciéndonos In the same way that you received Jesus, que de la misma manera que usted le recibió a Jesús, you believed, usted creyó, you asked and received. usted le pidió y recibió. That's how you walk in him. Así de esa manera debe de andar en él. When he says walk, Cuando él dice that andar, means how you live your life. significa un estilo de vida. So how do we live our life? ¿Cómo vivimos nuestra vida? The just shall live by faith. El justo por la fe vivirá. Just means you are justified before the eyes of God Justo significa que ha sido justificado ya delante de Dios. if you've received the gift of salvation. Si usted ya recibió el don de la salvación, That means you are declared not guilty, de esa manera usted fue declarado o declarada no culpable, innocent, inocente, just as if you never sinned one time in your whole life. justa como si nunca hubo pecado alguna vez en su vida. How can God do that? ¿Cómo Dios puede lograr hacer eso? Because you have been put in Christ.
Porque usted fue puesto en Cristo. if you're saved. Si ya es salvo. The one who fulfilled God's law, who kept every point of the law. Aquel que cumplió la ley, cada punto de la ley. The one who never lied, Aquel que nunca mintió, never stole, nunca robó. always obeyed his parents, Siempre obedeció a sus padres. always loved and honored his God, Siempre amó y honró a Dios, su Padre. never coveted or desired what was somebody else's, Nunca codició a nada de alguien. and never had a bad thought. Nunca tuvo un mal pensamiento. The only one who did everything right. El único que hizo todo correcto. He takes your sin Tomó su pecado, to the cross, lo llevó a la cruz, takes your punishment, tomó su castigo, your death sentence, your death penalty, su castigo, su sentencia de muerte, and gives you his righteousness. y le dio la justicia de él a usted. That's why God said it's just as if you never sinned, Por eso usted es justo como si nunca hubo pecado. because your life is hidden in Christ. Porque su vida está escondida en That's Cristo. his gift for you. Ese es el don de Dios para usted. And now whatever you need to live this life, Y cualquier cosa que necesite para vivir esta vida, to fulfill the will of God in your life, para cumplir la voluntad de Dios en su vida, in the same manner you receive de la misma manera lo recibe. by grace through faith. Por gracia a través de fe. Faith in the sacrifice, Fe en ese sacrificio. in the finished work, En la obra in terminada. Christ crucified. En Cristo y este que fue In the crucificado. blood. En su sangre. That is the source Esa es la fuente. of grace. La fuente de la gracia. Christ crucified is the power of God. Jesucristo y este crucificado es el poder de Dios. You can't do this in your own. Usted no puede lograr esto por sí mismo. You need the power of God, Necesita el poder de Dios. and God will give it to you Y Dios se lo dará a usted. when your faith stays in his sacrifice. Cuando su fe permanece en ese sacrificio. Not just for your salvation, No solo para su salvación. not just to enter the kingdom, No solo para venir al reino. but to live for God every day of your life. Sino para vivir para Dios todos los días de su vida. El justo por la fe vivirá siempre, cada día, no otra manera. As you have received, therefore, Christ Jesus the Lord, so walk in him. Colossians 2:6. Así que Colosenses 2:6 dice: de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, así andad en él. Verse 7. Versículo 7. Rooted Arraigados and built up in him. y sobreedificados en él. The roots of a plant go down into the ground. Las raíces de las plantas van hacia abajo en el suelo, en el piso. They anchor that plant so it can stand up. Se arraigan para que pueda haber firmeza. They provide the nourishment, the water that's needed to help the plant grow. Las raíces proveen los nutrientes para que esa planta crezca. When you're rooted in Christ, Cuando usted está you arraigado en have Cristo, the living water, usted tiene la the vida, bread of life, el pan de vida, the el agua de sustenance vida, that you need la sustancia que necesita to grow in grace and in the knowledge of him. para crecer en la gracia y en el conocimiento de Él. And the roots anchor the plant to the ground. Y las raíces están ahí adentro, se adentran. A storm may come Puede venir una tormenta, with strong winds, puede venir un fuerte viento and the plant moves this way, that way, y la planta se mueve de un lado para el otro, but it stays. pero The permanece. plants with the shallow roots, La planta con una raíz pequeña that's the one that falls over. puede caerse, desprenderse. So God wants our faith to be rooted and anchored in Christ. Así que Dios quiere que nuestra fe esté anclada y arraigada en Cristo, Who he is and what he did en quién es Él y en lo que Él hizo en la cruz, in his sacrifice. en su sacrificio, Then when the storms of our life come, para que cuando las tormentas de la vida vengan, our problems, our trials, our difficulties, nuestras pruebas, nuestros problemas, tribulaciones, our faith gets us through. nuestra fe nos saque adelante. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord our God delivers us from them all.
Muchas son las aflicciones de los santos, del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. And when our roots are in Him, Y cuando nuestras Then raíces he están en Él, then He can build us up in the faith. entonces Él nos puede edificar en la fe. And it says established in the faith. Dice más adelante, confirmados en la fe, establecidos. Faith, Fe it's important. es It's importante, necessary. es necesario. It's the only thing to take us to heaven. Es lo único que vamos a llevarnos al cielo. It's the only thing to get us through our life. Es lo único que nos va a sacar adelante en esta vida. The only way to please God. La única manera de agradar a Dios. And the only way to access or receive His grace. La única manera de tener acceso para recibir su gracia. Only through faith. Solo es a través de la fe. In the place where it was all paid for. En el lugar donde todo fue pagado. In the one who paid for it. En aquel que pagó todo. He said we need to be established in the faith as we have been taught, abounding therein with thanksgiving. Dice ahí, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. As we remember what God did for us, Mientras recordamos lo que el Señor Jesús hizo por nosotros, what He continues to do for us, lo que Él está continuamente haciendo en nosotros, with that grace that is sufficient. con esa gracia que es suficiente, And we thank Him. le agradecemos. It builds our faith Eso edifica nuestra fe, because it puts our eyes on the answer, porque hace que ponga nuestra mirada en la respuesta, not on the problem. no en el problema. The Bible says, magnify the Lord with me. Let us exalt His name together. La Biblia dice que magnificar al Señor conmigo, exaltemos aún a su nombre. But too many times we magnify our problem. Pero muchas veces magnificamos nuestro problema. When you have a magnifying glass, it makes everything bigger. Cuando usted magnifica algo, se hace grande. And when our focus is on our problem gets bigger and bigger and bigger. Y cuando nos enfocamos en nuestro problema crece, se hace más grande y más grande. And God gets smaller and smaller Y Dios and se hace smaller. más pequeño, más pequeño, más pequeño. That's not true. Eso no es verdad. God is all powerful. Dios es todopoderoso. God is enormous. God is more than enough for your problem. Dios es enorme, más que suficiente para su problema. God spoke the world into existence. Dios habló a este mundo y existió. God did not spare His Son, but gave Him on the cross for you. Dios llevó a su hijo en la cruz por usted. And He said, how much more will He freely give you all things that you need? Dice que Él no escatimó a su hijo, cuanto más Él nos dará lo que necesitamos. But when you magnify the Lord, Pero cuando usted magnifica, you lift up His name. levanta el nombre del Señor. You speak of who He is. Habla de quién es Speak of Él, His love, habla de su amor, His power. de su poder. Now your problem gets smaller. Ahora su smaller, problema llega a smaller. ser más pequeño, más pequeño y más pequeño. And God will take care of it. Y Dios toma cuidado He de will eso. give you the grace. Él le dará la gracia. That doesn't mean our problems go away. Eso no significa que nuestros problemas desaparecerán así de He manera. allows problems to cause us to depend upon Him. Él permite problemas que nos permite depender de Él, To look to Him. de mirar a Él, To rely on Him. de descansar en Él And to recognize we are not sufficient. y reconocer que no somos suficientes. Then we get His grace. Y entonces obtenemos su gracia. But He wants us to get His grace all the time. Pero Él quiere darla todo el tiempo. He said, if you want to follow me, Él dijo, si quiere seguir, take up your cross tome su cruz every day cada día and follow me. y sígame. Jesus took up His cross, Jesús tomó su cruz but we have to be crucified with Christ. y tenemos que estar crucificados con Él. Cross is not a problem. La cruz no es un It's not problema. your difficulty. No es su It's not dificultad. your financial problem. No es su problema or your health financiero problem. o su problema A de salud. cross La cruz is an implement of death. era un medio de muerte. It's for us to die on.
era para que nosotros Every day. muéramos cada día. Die to our strength. Morir a Die nuestra to propia our fuerza. ability. Morir a nuestra Die habilidad. to our self-dependence. Morir a nuestra propia dependencia. Die to our will. Morir a nuestra voluntad. Die to our understanding. Morir a nuestro propio entendimiento. And when we die to self, Y cuando morimos a nosotros we get the mismos, life of Christ. entonces obtenemos la vida de Cristo. Because he said, if you seek to save your life, Porque Él dijo, si salvas tu vida, you'll lose it. la perderás. But if you lose your life Pero si pierde su for vida my sake, por mi you'll causa, find it. usted la hallará. Because in him we live and move and have our being. Porque en Él somos y en Él nos movemos. To die is gain and to live is Christ. Para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. So every day we must die to self. Así que cada día debemos de morir a nosotros mismos. As we said, I surrender all. Como cantamos hoy, Give it to him todo a Cristo yo me and rindo. receive from him Ríndale todo a Él everything we need. y reciba de Él todo lo que necesitamos. And now in verse 8, Colossians 2:8, Ahora Colosenses 2:8, he has a warning to us. Él tiene una advertencia a nosotros. Take care. Él dice, mirad, Beware. tengan Watch out. cuidado, Be careful. tengan cuidado. Lest any man spoil you. Mirad que nadie os engañe. And spoil you means take you captive La palabra engañar significa llevarlo cautivo, and steal from you. robarle algo a usted. How will they do this? ¿Cómo se logra eso? Through philosophy, Dice aquí a través de filosofías, the wisdom of man. a través de la sabiduría humana. Our human intellect cannot understand the creator of the universe. Nuestro intelecto humano no puede entender el creador del universo. He said, my ways are not your ways. Él dice, mis caminos no son vuestros caminos, My thoughts are not your mis thoughts. pensamientos no son vuestros pensamientos. As high as heaven is above the earth, so much higher are my ways than yours and my thoughts than yours. Así como los cielos están más altos sobre la tierra, así son mis caminos más que los vuestros. The creation cannot understand the creator. En la creación no puede entender al creador. That's why God said, trust me. Por esa razón Dios le dice a usted, With your confía heart. en mí, con todo tu corazón, Not your head. no con Not your su brain. mente, no con su cerebro. Don't lean on your understanding. No se guíe en su propio entendimiento. Trust is for when you don't understand. Confíe aunque usted no entiende. If you understand, you don't need trust. Si usted lo entendiera, entonces ¿para qué? No necesita confiar. But if you know that God is good, Pero si sabe que Dios es bueno, that God loves you, que Dios le ama, that He has a plan, que Él tiene un He plan, has a purpose, que tiene un and He's propósito, working it out, que Él está obrando, then you surrender. entonces usted You se rinde, trust. usted confía And He will bring it to pass y Él lo va a sacar adelante. because there's a reason you exist. Porque hay una razón por la cual usted existe. He made you for a reason, Él le creó por una razón, but only He knows. pero solamente Él sabe. Trust Him, Confíe en Él and He will direct your path y Él lo guiará en su camino, into His path, en el camino de which Él, is perfect. el cual es perfecto. Beware lest any man cheat you through vain deceit. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Empty deceit, that is the lie of the devil. Huecas sutilezas ese es el engaño del diablo, la And mentira del diablo. He's always lying. Él siempre miente, He'll mix it with truth mezcla con verdad, because then it's easier to deceive you. porque de esa manera es fácil engañarle a usted. But Jesus said, if you abide in my word, Pero Jesús dijo, si permanecéis en mi palabra, you will know the truth, usted conocerá la and the verdad, truth will make you y free. la verdad os hará libre. His word is truth. Su palabra es verdad. Jesus is the truth. Jesús es la verdad. You will know of him, Usted conocerá a él. and his word is a light to your path and a lamp to your feet. A lamp to your path and a light to your feet. Dice que su palabra será It's a lamp to, una lámpara, una luz en su camino, a lámpara a sus pies. it's going to show you where to walk. Le va a mostrar la manera que va a andar. You live with big street lights everywhere, headlights, a lot of light here.
in Canada. Oh. There are street lights, the lamps, there's the lights from the cars, lights from the buildings. Vemos que en las calles hay luces en las calles, luces para caminar. But sometimes the electricity goes out. Pero a veces se va la luz. You can't see where to go. No puedes saber a dónde va. God says it's a light to your path, His word. Dice la palabra que la palabra es lámpara a sus pies. It's not the high beams of the car showing you where to go. Es no lo que le muestra a dónde ir. It just shows you where does the next step go. Le muestra a sus pasos dónde ir. Where do I go? What do I do? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿A dónde tiene que ir? It's one step at a time. Un paso a la vez. And you won't know where you're going sometimes. Aunque usted no sepa a dónde a veces usted va. But God knows. Él sabe. Trust Him. Confía en Él. Ultimately, He's taking you to heaven. Al final lo va a llevar al cielo. But on the way, He has things for you to do. Pero durante este andar, Él tiene cosas para que usted haga. People for you to meet. Para que gente que conozca a usted. To teach you things. Para que le enseñe cosas. For you to reach out to. Para que usted pueda alcanzar, to share the gospel with. para compartir el evangelio. To share the love of Jesus. Para mostrarles el amor de Dios. For every one of you who are saved, para todos aquí que ya son salvos, you have the answer. Usted tiene ya la respuesta. The world is looking. El mundo espera. They don't know where to look. Ellos no saben a dónde mirar. Sometimes they look to alcohol or drugs or fame or sexual relationships. Muchas veces ellos buscan en el alcohol, en las relaciones, en las cosas del mundo. They look for money. Buscan en el dinero. Philosophy that we were warned about. En la filosofía del cual somos advertidos. There's no hope there. No hay esperanza. There's no allí. life there. No hay vida allí. There's no answers there. No hay respuesta allí. It doesn't satisfy. No, nada de eso satisface. Only Jesus can satisfy the soul. Solo Jesús puede satisfacer el Jesus is the light of the world. Jesús es la luz del mundo. That light is in us. La luz está en nosotros. And He said, let that light shine. Y él dijo, haz que la luz brille. Tell people about Jesus. Hable Lift Him up. a otros de Jesús. And He will draw all men unto Him. Levante su nombre y atraerá a todos a él. Somebody told you. ¿Alguien le habló a usted? If nobody told you, you would be on your way to hell. Si nadie le hubiese hablado a usted, usted hubiese ido rumbo al infierno. You would not have a relationship with Him. No hubiera tenido una relación con él. You would not have the life of God. No hubiera tenido la luz de Dios. The power. El poder. The comfort. El consolador. The strength. La fuerza. The grace you need. La gracia que usted necesita. Well, there's a whole world out there. Hay un mundo allá afuera. And they don't know Him. Que no le conoce. When you leave today. Cuando salga de aquí hoy. You are here in Canada. Usted está aquí en Canadá. You came from some other country, most of you. Muchos de ustedes vienen de otros países, tal vez. This is a mission field. Este lugar es un campo misionero. They need the gospel. Ellos necesitan el evangelio. You know it. Usted ya lo sabe. In the back, I have some of these. They're booklets to teach people. Una historia de amor. En la parte de atrás hay unos tratados como este, una historia de amor. This one is a story of two missionaries and a murderer who die, and it tells what happens to them. Y esta es una historia de dos misioneros que murieron y habla de qué es lo que le pasó a ellos en el campo misionero. The choice everyone has to make. La decisión que cada uno debe de tomar. So there's some in Spanish to share with your family and friends, and there's some in English to give to others. Algunos están en español, otros están en inglés para que usted lo pueda dar a la gente, a sus familiares que no son salvos. Maybe you can't speak the English or explain well. O quizá no puede hablar bien inglés o explicarlo bien. Take some of those and give them to somebody. Pray, God, who do you want me to give this to? Tome And unos give it to them. ahí y ore al Señor. Dígale, Señor, ¿a quién quieres que yo le dé este folleto? This one is English. Este solamente está en inglés. It tells you the
tribulation that is coming on this world. Le habla acerca de la tribulación que viene en a este mundo. Jesus is coming soon. Jesús viene pronto. The time of the church is coming to a close. El tiempo de la iglesia se está acabando. The time when the Antichrist will set up his kingdom is coming. It's preparing now. El tiempo por el cual el anticristo vendrá y levantará su reino está también viniendo. People don't know. La gente no lo sabe. God said it would be great tribulation such as never was before and never will be again. La Biblia habla de una gran tribulación que vendrá, el cual el mundo no habrá conocido y hasta ahora no lo tendrán más. The wrath of God poured out on this world. La ira de Dios que se desatará en esta tierra. But there is an escape. Pero hay una escapatoria. God has not appointed his children to wrath, Dios no ha señalado a sus hijos a la ira, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. sino a obtener salvación a través de Cristo Jesús. We call it the rapture, Le llamamos el where rapto, he will remove his children and take them out of here donde Él va a levantar a su iglesia, la va a tomar, la va a sacar de aquí, before the tribulation. antes de la gran tribulación. But this one is only English, and it warns people what is to come and how to escape. Este está en inglés y le dice a la gente cómo escapar de esa gran tribulación. So it's something you could take and give to somebody. Es algo que usted puede tomarse o llevarse y compartirlo con alguien. And if you share your faith, Y si usted comparte su fe, don't worry about what you're going to say. no importa, no le preocupe lo que usted va a decir. God said, I am the Lord which brought you up out of Egypt. El Señor dice en su palabra: yo soy el Señor que te saqué de la tierra de Egipto. Egypt is a symbol of the world. Egipto es un símbolo del mundo. You were in the world, Usted estaba en el mundo. but he took you out of the ways of the world. Él lo sacó de los caminos del mundo. You're not of the world anymore. Usted ya no le pertenece al We're mundo not más. supposed to be doing the world's ways. No tenemos que andar en los caminos del mundo. We're in a new kingdom Estamos ahora en un nuevo with reino, new ways. con nuevas maneras. And he said, open your mouth wide, I will fill it. Y Él dice: abre tu boca que yo la llenaré. You don't have to figure it out. No tiene que Just tratar say, de entenderlo. God, fill my mouth. Solamente dígale: Señor, llena mi He's going to boca. give you what to say. Él le va a decir qué decir. He's going to bring scriptures to your mind. Él le va a traer Let him textos out. a la memoria. Háblelas, Speak them out. háblelas. And God knows who you're talking to. Y el Señor sabe a quién usted está hablando. He knows the correct words that will reach their heart. Él sabe las palabras correctas para alcanzar esos corazones. And we know faith comes by hearing, hearing by the word of God. Sabemos que fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Read this word, know this word, Conozca la palabra, léala, so God can bring it to your remembrance. para que Dios la traiga a And he can memoria use it. y usted pueda usarla. Some people will get mad. Algunos se enojarán, Some will laugh. otros se burlarán, se reirán. Some won't want you to be a friend anymore. Algunos lo dejarán de ser su amigo, But some will listen. algunos Some will escucharán, get saved. algunos serán This salvos. is harvest time. Este es el tiempo de la cosecha. God is pouring his spirit out. Dios está derramando de He's su sending espíritu. down the latter rain Él está enviando la lluvia of the tardía, Holy Spirit. la lluvia de su And he's bringing Espíritu this Santo, harvest in. y está levantando esta gran And he said, cosecha. I need laborers for the harvest. Y Él está diciendo: necesito obreros para la Somebody cosecha. has to gather this. Alguien tiene que levantar esta cosecha. That's you. Y ese es usted. That's me. Ese soy yo. We need to tell them, Necesitamos decirles, even if you're afraid, aun si usted the tiene temor, more you do it, the Lo- easier it will get. lo más que usted lo haga, lo más fácil que será. But there are some who are going to be saved. Pero habrá algunos que serán salvos. And God's word will not return void. Y la palabra de Dios no volverá vacía. Sometimes you plant a seed. Algunas veces usted planta la semilla. Someone else waters it. Alguien más da el agua And God gives the increase. y Dios da el crecimiento. Just do your part Solo haga su parte and let God do it. y deje que Dios lo haga. And your prayers for those people before and after will put water on that seed. Y orar antes por esas personas o después, eso va a hacer que regará el agua en la vida de aquellos corazones And they can bring forth fruit y to traerá bless others. fruto al bendecir a otros. So back to verse 8.
Regresando al versículo 8. The devil can take us captive El diablo nos puede llevar cautivos after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Religion and mankind love traditions, Al hombre le gustan las tradiciones, la but religión. we have to examine them. Are they from the Bible or are they from man? Y muchas veces tenemos que examinarlos, o vienen de Dios o vienen del hombre. Don't trust in man's ways. No confíe en los caminos del hombre, Trust in the way of God. confíe en el camino de Dios. And Jesus said, I am the way, Jesús dijo, yo soy el camino, the only way, el único camino, the way to go to the Father. el único camino al Padre. Not just when we go to heaven, No solo es cuando vayamos al cielo, but every day as we pray, pero cada día mientras oramos, every day as we access His grace, cada día mientras tenemos acceso a su gracia, every day as we praise Him, thank Him, worship Him cada día mientras le alabamos, le adoramos because of His Son. por causa de su Hijo. So these are things that will try to steal our faith. We have Estas- to guard our faith. Debemos de guardar nuestra fe porque estas cosas roban nuestra fe. These things are not according to Christ. Estas cosas no son de acuerdo con Cristo, For in Him, in Christ, porque en Él, en Cristo, dwells all the fullness of the Godhead bodily. habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. The whole plan of God, El plan completo de Dios, the agreement of God the Father, the Son, and the Holy Spirit el acuerdo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo is centered around the cross. se centra alrededor de la cruz. That's how we're redeemed. De esa manera fuimos redimidos. That's how we access. De esa manera tenemos acceso. And that is the plan of God, Y ese es el plan de was Dios. to buy us back and redeem us. Es para comprarnos, para redimirnos. And so the fullness of the Godhead rests in the one who fulfilled the plan of the Godhead. Así que toda la plenitud de la deidad reside en Jesús. Verse 10, Versículo 10. and you, brothers and sisters, Y vosotros, hermanos y hermanas, you who are saved, ustedes que you son salvos, who have believed and received, usted que ha creído y ha recibido, you who have been born again of God's Spirit, usted que ha nacido del Espíritu de Dios, you who have had your life changed usted que su vida ha sido cambiada by the entrance of the Holy Spirit, por la entrada del Espíritu Santo. you are complete in Him, Usted está ya completo en Él, which is the head of all principality and power. el cual es la cabeza de todo principado y potestad. When something is complete, Cuando algo es completo, you don't add to it. usted no le agrega nada, You receive from algo it. más. Usted solo lo recibe. Don't add to what Jesus did. No agreguen nada a lo que Jesús ya hizo. Don't trust in anything else. No confíe en otra cosa más. Don't look anywhere else. No mire, no busque en otra cosa más. Jesus said, "Come unto me, all you who are weary and heavy laden, and I will give you rest." Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Are you trying to live for God by what you do? ¿Está tratando de vivir para Dios por lo que hace? By the sacrifice of your works? ¿Por el sacrificio de sus propias obras? Or are you resting in the finished work of Christ? ¿O está descansando en esa obra terminada? Jesus said, "Come and learn of me. Jesús dijo, aprended de mí, I'm meek and lowly in heart, que soy manso y humilde de and you're corazón, going to find rest for your soul. y hallaréis descanso para vuestras almas. Take my yoke upon you. Llevad mi yugo sobre vosotros, My yoke is easy. porque mi yugo es fácil, My burden's light." mi carga es ligera. The yoke connects you. El yugo lo conecta. When you're connected with Jesus, Cuando usted es conectado a you're going where Jesús, He goes. usted va donde Él va. You stop when He stops. Usted se detiene donde Él se detiene. He does the work Él hace la obra as you labor for Him. mientras usted le sirve, For it is God who works in you both to will and to do of His good pleasure. porque Dios es quien produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad.
when we rest with our faith in Christ's finished work, Cuando descansamos poniendo nuestra fe en su obra terminada, then he who began a good work in us will be faithful to complete it until the day of Jesus Christ. entonces aquel que inició la buena obra en nosotros será fiel a completarla en nosotros hasta el día que Él venga. But if we're trying to work for it, Pero si tratamos de ganárnoslo, we're trying to earn it, si tratamos de conseguirlo por nosotros, we frustrate or set aside the grace of God. frustramos, hacemos a un lado la gracia de Dios. Because the Holy Spirit only works by faith. Porque el Espíritu Santo solo obra a través Faith de in the fe. sacrifice. Fe en el sacrificio. In the Old Testament, En el Antiguo the Testamento, prophets of old, los profetas, they would rebuild the altar. ellos repararon el altar, They would clean up the sacrifice ellos limpiaron el sacrificio and call people back to those. y llamaron a la gente They al would tear down the sacrificio. idols, Derribaron los ídolos and God would send revival. y Dios levantó avivamiento. We have to repent, Tenemos que arrepentirnos, change our thinking, cambiar nuestra manera de believe pensar, the testimony of God. creer en el testimonio de Dios. The testimony of Jesus is the spirit of prophecy. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. This book, from Genesis to Revelation, is a testimony of Christ, Este libro desde Génesis hasta Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, of His sacrifice, de su sacrificio, of His payment, del pago, of His grace, de su gracia, of His love, de su amor, and His sufficiency. de su suficiencia. And God is pointing us to that faith. Y Dios nos está apuntando a esa fe. We must have a reformation. Tenemos que tener una reformación, una reforma, Come back to the faith. volver a la fe. Jesus told the church at Ephesus, Jesús le dijo a la iglesia de He Éfeso, said, you're doing all kinds of good things right. Él dice, ustedes hacen cosas buenas, I commend you for these, yo les alabo por ello, but I have something against you. pero tengo algo contra ti. You left your first love. Has dejado tu primer amor. Christianity is relationship. El cristianismo es una relación, It's being adopted into the family of God. es ser adoptados en la familia de Dios, Being engaged to Christ as our coming bridegroom. estar comprometidos con Cristo como nuestro esposo, Recognizing His love, reconociendo su amor, receiving it, recibiéndolo, and responding. respondiendo a Él. And that's what He wants, our love. Y es lo que Él quiere. The Nuestro greatest commandment, el más grande mandamiento: love the Lord your God ama al Señor with tu Dios all your heart, de todo tu all your corazón, mind, de toda tu all your mente, soul, de toda tu all your alma, might. de todas tus fuerzas. And then you can love your neighbor as Y yourself. entonces puedes amar a tu prójimo como a ti mismo. Because the love we give others comes from Him. Porque el amor que damos a otros viene de parte de Él. Love is a fruit of the Spirit El amor es el fruto del Espíritu that comes from abiding in the vine, que viene de permanecer en la vida keeping our faith in Christ. a través del mantener nuestra fe en Cristo. Then the Holy Spirit gives us His love Y entonces el Espíritu Santo nos da su so amor we can give it to others. para que se lo demos a los demás. And His love is not selfish. Y su amor no es It egoísta. doesn't keep a record of wrongs. No mantiene récords de lo malo, It's merciful. sino es It's kind. misericordioso, It's gracious. es bondadoso, es gracia. And we can give to others what God gives to Y us. podemos dar a otros lo que Dios nos ha dado a nosotros. But it starts with our love, His love for us, Su amor por nosotros and then our love for Him. y nuestro amor We para love Él. Him because He Le first amamos loved us porque Él and nos ha gave Himself for amado us. primero y se dio por nosotros. And in Matthew 25, En Mateo capítulo 25, God speaks of 10 virgins. Jesús hablaba acerca de las 10 vírgenes, That's representing the church. quien representan la iglesia, Everyone engaged to Christ. todos comprometidos con Cristo, And they're waiting for Him to come esperando que Él venga to take Him to the wedding. para llevarlos a la fiesta. And so they're waiting and He's tarrying, He's delaying. Él tarda en venir, ellas estuvieron esperando. They have their lamp with oil, Tenían su lámpara con aceite and the oil burns the flame.
and it provides the light. el aceite que hace quemar y produce la luz. 5 virgins were wise, 5 were foolish. 5 insensatas y 5 sabias. The wise had the oil. Las sabias tenían el aceite. The oil represents the Holy Spirit, El aceite representa al Espíritu Santo, and it comes from Christ, the anointed one. que viene de Cristo, que es el ungido. So as our faith is in Christ, we get the oil. Así que mientras nuestra fe está en Cristo, viene así de esa manera el That aceite lamp, the word of God. y la lámpara, que es la palabra de Dios. And we are the vessel that holds the light. Y somos nosotros los recipientes que sostienen esa lámpara, la palabra de Dios. And when the bridegroom comes back, Para que cuando venga el esposo, 5 were ready, 5 estaban listas, 5 were not ready. 5 no estaban listas. 5 went with Jesus, 5 se fueron con Jesús, 5 were left behind 5 se quedaron to be here in the tribulation period. para estar en la tribulación. And the La Lord gran says, tribulación. watch and pray. Por eso la Biblia dice que vigilemos y oremos, Pray always that you be counted worthy to escape everything to come upon the world. que seamos dignos de ser escapados de todo lo que viene a este mundo. How do we get the oil? ¿Cómo recibimos ese aceite? Comes from the Christ, Viene de Cristo, the anointed one. del ungido. Comes by faith in Jesus. Viene por la fe en Cristo. Jesus means God is salvation. Jesús significa Él es nuestra salvación. When we're trusting in His salvation, Cuando confiamos en then su He gives us the salvación, oil of the Holy Spirit. entonces Él nos da el aceite que es When our el relationship Espíritu is Santo. right, Cuando tenemos una relación correcta, we will have that oil. tendremos ese aceite. And that oil is the light that helps shine the light of Christ to others. Y ese aceite que hace que alumbre la luz del Evangelio en nosotros hacia otros. And as we keep our faith only in Him, Y mientras mantenemos Only in nuestra what he fe did. en Él, únicamente en lo que Él He hizo, will refill that oil. Él nos va a llenar con ese aceite. Can we stand up, please? ¿Podemos ponernos de pie? The Bible says, examine yourself to see whether you're in the faith. La Biblia dice que examinémonos si en verdad estamos en la fe. Be diligent to make your call and election Que sure. seamos diligentes en hacer el llamado de nuestra vocación. Going to church does not make you a Christian. Venir a la iglesia no le hace cristiano. As I said, believing correct facts about Jesus does not save you. Como le digo, creer en los hechos no le salva. Being raised in a Christian home does not save us. Crecer en una familia cristiana o evangélica no le salva. What we do as far as our own works will not save us. Lo que hagamos, nuestras mejores obras no nos salvan. Because if it could, then God sent His Son for no reason. Porque si salvaran, entonces de ninguna manera Dios enviara a su Hijo. There is only one way to be saved. Hay una sola manera de ser salvos. Whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Cualquiera que invocar el nombre del Señor será salvo. Was there a time in your life Le hago una pregunta. ¿Ha habido una vez en su vida when you recognized you were a sinner? donde usted reconoció que es pecador? You asked God to forgive you. ¿Le pidió perdón a Dios que le perdonara? But beyond that, Pero más allá, because many people do that every day, porque mucha gente hace eso diario. you recognized where sin was paid for. Usted reconoció en esa vez que su pecado ha The sido wage of sin is death. reconoció que la paga del pecado es muerte Jesus paid that wage. y que Jesús pagó esa But the paga gift of God is eternal life. y que más la dádiva de Dios Through es vida Jesus eterna Christ our Lord. a través de Jesús nuestro Señor. Have you received your gift? ¿Ha recibido ya ese regalo? Did you ask for it? ¿Le pidió ya por Did you ese put all your regalo? faith, ¿Ha puesto ya all su your fe? trust, ¿Ha puesto ya your toda su dependence, confianza, su your dependencia, reliance only on Christ su and His sacrifice? confianza solo en Cristo y en su sacrificio? Is that what you're presenting to God? De esa manera And usted, was there a day in your life when everything changed? ¿hubo una vez en su vida que todo cambió en usted? If you pray a prayer and you just speak it with your mouth, Si usted hizo o hace una oración solamente con sus that will not labios, save you. eso no le The salvará. Bible says with the heart
man believes unto salvation. La Biblia dice que con el corazón se cree para salvación. So maybe you prayed a prayer and nothing happened. Tal vez hizo una oración de fe y nada pasó. The Bible says, if any man is in Christ, he is a new creation. La Biblia dice que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Old things pass away. Todas las cosas viejas Everything pasaron. becomes new. Todo fue hecho nuevo. So if you have never done that, Si usted nunca ha hecho esto, just bow your head for a minute. incline su rostro por favor y cierre sus ojos. If you don't know, Si usted no sabe, do you know you'll go to heaven when you si die? usted no está seguro que va al cielo cuando usted muera, And is your answer, yes, I will go because Jesus paid the price. I received him and he changed my life. y si su respuesta es sí, porque yo he recibido a Cristo y Él pagó por mí, If you have doubt, si tiene duda en su corazón, make your election sure. la Biblia dice que haga su elección correcta. If you want to know, Si usted quiere asegurar, if you want to be sure, si quiere usted saber, if you've never done that, si usted nunca ha hecho esto, then raise your hand. ahí donde está, entonces levante su Raise it to mano, God. levántela Say, a Lord, Dios. I want to make sure. Si usted quiere asegurarse, levante su mano y dígale, Señor, yo quiero asegurarme. Are you all saved? ¿Usted ya es salvo? Do you all know? ¿Todos ustedes ya saben? Are you trusting in anything else? ¿Está confiando en otra cosa más? Is your heart belonging to Jesus? ¿Su corazón ya le pertenece a Jesús? Have you left your first love? ¿O tal vez ha dejado su primer amor? Have you looked to other things? ¿O ha buscado otras cosas? Are you trusting in other things ¿O ha confiado en otras cosas for living this life? para vivir esta vida? Then it's time to repent. Es tiempo de arrepentirse. It's time to say, God, Es tiempo de decirle, Dios, I'm sorry that I'm trusting in the ways of man, oh Señor, siento mucho confiar en los caminos del hombre, in my own thoughts, en mis propios pensamientos, my own strength. en mi propia fuerza. And right now, Pero ahora mismo I'm coming back to the faith. yo vuelvo a la fe. I'm recommitting my life Rededico mi vida and trusting only in you. y voy a confiar And your son's solamente en el sacrificio de tu Hijo. Whatever you need today, Cualquier cosa que necesite hoy, if you need healing, si necesita sanidad, if you need the baptism in the Holy Spirit si necesita el bautismo en el Espíritu Santo, with the evidence of speaking in other tongues, con la evidencia de hablar en otras lenguas, that is part of your inheritance. es parte de su herencia. In the book of Acts, on the day of Pentecost, En el libro de los Hechos, en el día del Pentecostés, chapter 2, verse 39, capítulo 2, versículo 39, well, 38 and 39, 38 y 39. Peter was telling the people, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. That's your salvation experience. En el verso 38, Pedro les dice, arrepentíos y creen el evangelio y serán borrados vuestros pecados. Habla de la salvación. And God had a promise in the book of Joel. Dios tiene una promesa en el libro de Joel. He said in the last days, Él dijo, en los últimos He's going to días pour out His Spirit on all flesh. derramaré de mi espíritu sobre toda carne. And that is a promise to us. Y esta es una promesa para nosotros. And in verse 39, Y en el versículo He said, for 39 the dice, promise is unto you, porque esta promesa es para vosotros, to your children, para vuestros hijos, to all, para todos, everyone. para cada It says uno. all Dice ahí, para that are todos, far off, los que están cerca y los que están lejos. even as many as the Lord our God shall call. A todos en cuanto el Señor vuestro Dios llamare. Has God called you? Dios le ha llamado a usted And you answered the call. y usted ha respondido And you called on al him. llamado y usted ha invocado a Él. This is a gift for you. Este es un don para usted. It helps you when you pray in tongues. That is one of the things. It gives you a new prayer language, Hablar en lenguas es la evidencia de recibirlo. a language you don't know. Una lengua que usted Praying no to sabe. God.
que ora a Dios, It helps you understand the Word of God que le ayuda a better. entender mejor la palabra de Dios, Helps you love Jesus more. que le ayuda a amar a Jesús, Gives you a rest and a refreshing. le da un descanso, un refrigerio, And builds you up in the most holy y lo faith. edifica en su santísima And the fe. Lord told us Y el Señor in the dijo book esto of Jude, en el libro de Judas. when we see the day approaching of His return, Cuando vemos el día de su venida, el día de su retorno, we need to be praying in the Spirit. dice ahí que necesitamos orar en el Espíritu. That's what He called praying in tongues. Por eso es lo que se llama el hablar en So it's lenguas. something we need in these last days. Es algo que nosotros necesitamos en estos últimos días. And if there's anyone who wants that, Y si hay alguien de aquí que lo quiere, just raise your hand. levante su mano. Do you want more? ¿Usted quiere más? Do you want to be immersed in the Holy Spirit? ¿Quiere ser sumergido, To receive that power. sumergida en el Espíritu Santo, recibir ese poder To help to understand the Word more? que le va a ayudar a To love entender Jesus más a la palabra de Dios, le va a ayudar a amar To pray más a according Dios, to God's will. que va a ayudarle a orar en la voluntad de Dios, To have the rest and refreshing. para tener ese refrigerio de Dios. If anybody wants that, Si alguien de aquí lo quiere, just step up here venga aquí al frente and we'll pray for you. y vamos a orar por usted. It's a gift. Es un don. You don't earn it. Usted no se lo gana. He gives it to you because you need it. Él se lo da a usted porque usted lo necesita. If you want that, come forward. Si usted necesita ello, este don, pase al frente. Whatever you need from God, O cualquier cosa que necesite de Dios. whatever your situation, Cualquier situación. there's one source. Hay una sola fuente. The sacrifice, El sacrificio. the blood. La sangre. We call it an altar call. Le llamamos el llamado al altar. We call this the altar. Esto que está aquí al frente se le llama altar. It symbolizes the place of sacrifice. Simboliza el lugar de Helps us sacrificio. to remember what Jesus did, Nos ayuda a recordar lo que Jesús where He hizo, paid for it, donde Él pagó todo. and whatever you need, Cualquier necesidad que tiene, bring your needs traiga su to the necesidad. altar. Tráigala al altar. Bring your faith. Traiga su fe. Receive the grace you need. Reciba la gracia que necesite. We come before the throne of grace Venimos ante el trono de la to gracia get help and mercy in a time of need. para recibir gracia y ayuda en tiempo de necesidad. Do you have a need today? ¿Tiene una necesidad hoy? Bring it to the altar. Venga, pase al altar. Tráigala. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Oramos que este tiempo haya sido de edificación para tu vida. Te esperamos la próxima semana. Dios te bendiga.